Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todo y con todas en esta hermosa mañana. Saludamos al circuito Betel Latillo, renovado en el Espíritu Agodillo y Misión Isabel. En esta mañana le invitamos a la clase bíblica para el día de hoy, que se encuentra en la quinta unidad, Palabra, Amor y Servicio. Es la lección número 21, titulada Compartamos las buenas nuevas. Y el texto bíblico para el día de hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 al 38. Pero antes hagamos oración para pedir la dirección e iluminación del Espíritu Santo. Santísimo Dios y Padre bueno, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por la vida y gracias por tus bondades y tus misericordias en esta mañana, Señor. Te suplicamos, oh Dios del cielo, que tú nos ilumines, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para todo el circuito en esta mañana, Señor, y que la atesoremos en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, la lección es la 21, compartamos las buenas nuevas. Texto bíblico, Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 al 38, que dice de la siguiente manera, en Reina Valera: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Que Dios bendiga y añada bendición. Esta es su palabra. Amados y amadas, la lección en esta mañana nos presenta dentro del contexto bíblico de Israel un diálogo poco usual entre Jesús, el Dios encarnado, y una mujer samaritana que se sentía posiblemente avergonzada por sus acciones, pero que tenía esperanza en encontrar a alguien que no la juzgara o señalase, sino que le trajera esperanza y buenas nuevas, buenas noticias del reino. No vamos a entrar en la historia de la mujer samaritana porque el tiempo es un poco limitado y queremos ir de lleno en la lección. Les pregunto: ¿a quién de nosotros no nos gustaría recibir buenas noticias? Buenas noticias de que el COVID-19 ya fue controlado y no tendremos que seguir usando mascarilla. Que si tenía alguna enfermedad crónica, ya no la tiene, que Dios lo sanó. O que los 600 ya están en su cuenta de ahorro del estímulo económico. O que Biden ya aprobó los 1.400. Eso serían buenas noticias para aquellos que están desempleados, para aquellos que están en necesidad. Pero
hay personas dentro de nuestra sociedad que están sedientos y sedientas por escuchar buenas noticias, que le ayuden a salir de la depresión en que están sumergidos. Buenas nuevas que no los señalen, que no los juzguen, rechacen, sino que les brinden esperanza, restauración y paz. Jesús inició su ministerio diciendo al pueblo de Israel: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17. Esto significaba para el pueblo judío la llegada de un rey ungido por Dios para restaurar a Israel como nación y ser libertados de la opresión romana. Pero Jesús no pensaba igual acerca del Mesías, sino más bien buscaba que las personas fueran transformadas mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. Por tanto, Jesús es el modelo a seguir para la iglesia, que las personas vengan a los pies de Cristo anunciando las buenas nuevas de salvación con amor y esperanza. La buena nueva de Jesús era y es que Dios ama y perdona al pecador arrepentido y lo restaura a su condición plena como hijo de Dios. Amados hermanos y hermanas, el sistema religioso del templo de aquellos tiempos de Jesús explotaba al pueblo con un culto basado en sacrificios de animales que era costoso e ineficaz para perdonar los pecados. Eso lo podemos encontrar en Mateo 10, 28 al 30. Y a estos, pues, Jesús los llamó, los invitó a venir a Él para encontrar descanso de sus trabajos y paz para sus almas. Las buenas nuevas de Cristo presentan a Dios no como una figura que la relación con Él es una carga, sino que Dios es presentado como un ser personal que en virtud de su amor, justicia y verdad propicia que sus hijos tengan comunión con Él y amor fraternal unos con otros. La pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana es: nosotros y nosotras como iglesia, ¿cómo les presentamos a Dios a nuestros vecinos, amigos y conocidos? Que servirle a Dios es una carga, como un Dios castigador, injusto, que se ha olvidado de nuestras necesidades, o como un Dios amoroso, perdonador, justo, que nunca se olvida de nuestras necesidades, que nos brinda esperanza, gozo y paz, que es un privilegio servirle. La samaritana esperaba ese Mesías, igual que el pueblo judío, que la libertara de sus pecados y restaurara su relación como hija de Dios. Cuando se encontró con Jesús, estaba tan impresionada que pensó que él era un profeta. Pero hablando con éste, descubrió que era el Mesías. Pero aún así, quiso desviar la conversación sobre el lugar de donde se debía adorar a Dios, si en el monte Gerizim o en Jerusalén, y convertirlo en un debate irrelevante. Pero Jesús no se distrajo de su propósito de dársele a conocer como el Mesías de Dios. En lugar de hacer énfasis si Dios debía ser adorado en este o en aquel monte, Jesús le respondió sobre cómo Él debe ser adorado, y lo hizo cuando le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso está en el verso 23 del pasaje de esta mañana. Esta respuesta de Jesús es muy interesante porque tenía tres aspectos sobre las buenas nuevas. Y número uno era que para Dios no importa que se le adore en Gerizim, como decían los samaritanos, en Jerusalén, como decían los judíos. Segundo, que la adoración a Dios no es cuestión de ritos, sino que consiste en hacer la voluntad de Dios. Y tercero, que adorar a Dios en espíritu y en verdad es una necesidad que hay que satisfacer inmediatamente. Este diálogo o conversación de Jesús y la samaritana
me hace reflexionar o pensar en cómo usted y yo comunicamos al mundo o a los no creyentes las buenas noticias de salvación. Se impresionan por nuestro conocimiento de la Biblia. Lo hacemos con arrogancia, con orgullo, etc. O lo hacemos como Cristo, con amor, misericordia, tolerancia, bondad, humildad, o quizás en lugar de brindarle paz y seguridad y esperanza, le infundimos temor, desesperanza, etc. Los alejamos de Dios o les ayudamos a acercarse a Él. La samaritana, contrario a los discípulos de Jesús, entendió el mensaje de las buenas nuevas y se quedó con ellos, no se quedó con ellos, sino que inmediatamente salió a comunicárselo a su comunidad. Pregunto, ¿usted y yo hacemos lo mismo? Y retomando el punto número 1 referente a la respuesta de Jesús a la mujer de dónde debe adorar al Padre y que consiste en hacer la voluntad de Dios, podríamos decir que hacer la voluntad de Dios se resume en 2 mandamientos cruciales. En hacer la voluntad de Dios, podríamos decir en 2 mandamientos cruciales en la vida del cristiano y la cristiana, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Amado y amada, usted y yo podemos confiar en que si nos proponemos hacer únicamente las cosas que agradan a Dios, no estaremos solos en esa decisión, porque Dios, que es Espíritu, ha de estar con nosotros y nosotras y nos dará la fe, la inteligencia y el poder para hacer su voluntad, que es buena y que es perfecta. Y resumiendo la lección de hoy, es importante saber 5 puntos importantes aquí. Y el número 1 es que las buenas nuevas de Cristo son idénticas con su evangelio, van a la par, van de la mano. Que todo creyente en Cristo y su evangelio siente una viva pasión por adorar a Dios en espíritu y en verdad y llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Que la buena noticia de Dios es que Él trata a los seres humanos como un Padre bueno y que ha de perdonar mediante la fe en su Hijo Jesucristo por amor a los pecadores arrepentidos que vengan a Él, o sea, perdonar los pecados por amor a aquellos que vengan a Él arrepentidos. Que para ser perdonados ya no hay que hacer más sacrificio, porque se ha de recibir el perdón y la vida eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por el poder de su resurrección. Número 5, que solo el mensaje que reconoce a Jesús como el Mesías de Dios, que murió en la cruz y que resucitó por el poder de Dios, es el que comunica vida eterna. Esos 5 puntos son importantes que los recordemos, amados y amadas, y que los tengamos en consideración como creyentes. Ahora pasemos a la oración que se encuentra en la página 259 de la lección, y el que no la tenga puede repetirla conmigo, y dice de la siguiente manera: gracias, oh Dios, porque a través de Cristo nos has alcanzado con el mensaje que nos ha llevado a tu reino de amor y verdad. Capacítanos para vivir cada día haciendo tu soberana voluntad. En un mundo como el nuestro, que está atrapado por la mentira, la injusticia y el desamor, permítenos vivir como testigos de las buenas nuevas de Cristo, que tienen poder para transformar las vidas y encaminarlas hacia tu reino de paz, justicia y amor. Amén y amén. Amados y amadas, que Dios les bendiga en esta mañana y que tengan un feliz día.